Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien. Estoy hoy en un lugar bastante bonito, que es los Jardines del Real, aquí en Valencia. Ahora si podemos vamos a hacer alguna caminata. Espero se encuentren siguiendo sus planes, pues sobre todo, ¿no? Porque hoy les quiero hablar de algo que creo les puede servir y mucho para poder seguir practicando. Antes que nada, me gustaría dejar algo nuevo en el canal, que es que a partir de ahora voy a dejar un link aquí abajo, en donde puedes dejar tu donativo si quieres, para seguir apoyando el canal. Espero con eso poder seguir mejorando el material y los videos sobre todo. Bueno, vamos ahora... dejo los links en los comentarios, así puedes acceder a ellos sin compromiso, pero toda ayuda será bienvenida. Invítame a un café o lo que quieras. Bien, hoy vamos a hablar del segundo miedo. El segundo miedo es para mí algo muy revelador que nos ha enseñado la doctora Kerwix en sus libros. Claro, primero y segundo miedo parece algo confuso, de qué se trata, como que ahora hay jerarquías de miedo o que... Miren, no hay demasiada complejidad en el asunto, es solamente explicar de manera un poco más práctica algo que hasta ahora vienes haciendo y no te has dado cuenta. Y es que el primer miedo se caracteriza por cualquier sintomatología que pueda afectarte, que puedas tener en algún momento y que por lo tanto no tienes ningún control sobre ella. Es directamente ese momento en el cual tu cuerpo comienza a tener algún tipo de reacción. Los más comunes son, como alguna vez explicamos, las palpitaciones, esa sensación en el estómago, ese mareo, ese entumecimiento, no importa cuál sea. Eso es un primer miedo. No somos responsables en absoluto por eso. Simplemente pasa, simplemente sucede. Pero aquí viene lo nuevo, si quieres, que es el segundo miedo. El segundo miedo es que a partir de esa sensación nos preocupamos o nos asustamos. Cuando nos asustamos o nos preocupamos, estamos inmediatamente agregando la sensación de peligro. Porque hasta el momento solamente, porque es solamente un síntoma. O sea, hasta ahora ya tienes la información de que sabes que esos síntomas no son peligrosos. Por lo tanto, si ahora decides asustarte, es ya tu decisión. Como te digo, decides asustarte. Porque ya sabes que no son peligrosos. ¿Es difícil dejar de asustarse? Sí, porque lógicamente tu miedo, tu primer miedo, del cual no eres responsable, va a aparentemente mutar, va a cambiar de intensidad, va a querer ir a aquello donde crees tienes controlado o donde piensas que no te puede pasar o aquella parte de tu cuerpo en la cual nunca has prestado atención hasta ahora, porque es así funciona. Pero como no eres responsable de eso, debes dejar de poner tu foco en ese miedo. Simplemente sucede. El segundo sí es racional, y sí es interpretativo, y sí es responsabilidad nuestra. Cuando le agregamos interpretación al miedo, al primer miedo, estamos agregando el segundo miedo. Cuando juzgas ese síntoma como algo peligroso, como un episodio anterior a la muerte o algo catastrófico, es en donde estás, perdón que hay mucho viento, típico también de Valencia, estás agregando el segundo miedo. Lo importante aquí, además de saberlo, es practicarlo. Porque la teoría es muy bonita, es muy entretenida. Y, y claro, como te expliqué en el video anterior, es prácticamente una primera etapa de nuestra recuperación. Pero ahora ya tienes la información y es momento de ponerlo en práctica. Es momento de que tu cerebro empiece a entender de manera empírica que ese primer miedo es inofensivo y que por lo tanto no te tiene en peligro. Es ahora donde debes poner en práctica el dejar de agregar el segundo miedo. Bien, quiero dejarte también en claro. Disculpas por el viento, espero que no sea muy complicado para entender. Pero bueno, no puedo hacer nada. Fíjense, si yo ahora quisiera pelear contra el viento, desear de que el viento desaparezca,
No puedo hacer nada. Simplemente lo único que generaría preocupándome porque el viento sea una molestia es que el viento me siga molestando. Cuando empiezo a ignorarlo y cuando simplemente entiendo que lo acepto, porque entiendo que no puedo hacer nada frente al viento, la mejor estrategia que puedo tener es aceptarlo y nada más. Y ahí es cuando el viento deja ser parte de mi película. Y ahí es cuando simplemente lo dejo pasar, literalmente porque es viento. Esa es la estrategia que debes tener también con tu sintomatología. Como te digo, no eres responsable ni del viento, ni de ese latido errado o es confuso, o ese dolor de cabeza intenso, o ese mareo, o ese dolor de estómago. No eres responsable de eso. Déjalo pasar, aprende a dejarlo pasar, aprende a aceptarlo, sobre todo. Y aprende a no agregar el segundo miedo. A ver, entiendo que es difícil porque tal vez llevas atrapada o atrapado en esta condición por mucho tiempo y has reforzado una idea por muchos años, tal vez, por muchos meses. Pero está bien, no hay problema, requiere tiempo, requiere práctica. Pero de ahora en más que tienes esta información, ya eres consciente que es una elección. Es tu elección el de asustarte. Ya sabes que ese síntoma no es peligroso, te lo he explicado en algún video anterior también. Te he dado la razón biológica por la cual no debes asustarte. Ahora debes poner tú en práctica esto. Mira, en el libro de Claire Wicks hay una parte en donde ella explica de que habla del segundo miedo justamente, que es algo que para mí es súper revelador. Y ella da el ejemplo de un científico que sufrió de pánico por casi 10 años. Y ella decía que este científico, o sea, ha tenido a cargo equipos importantes y es una persona muy inteligente, pero que no podía darse cuenta, a pesar de saber, de tener ese conocimiento físico de que ese síntoma tranquilamente podría ser inofensivo, había desarrollado una reacción intuitiva prácticamente, no una intuitiva, había aprendido de manera errónea a asustarse. Y ese susto iba por delante de su conocimiento. ¿Por qué? Porque, como te expliqué, nuestro cerebro, nuestra mente, hay tres cerebros, y el cerebro reptiliano, que es el más primitivo, no entiende lenguaje, no entiende simbología. Si tú le quieres hablar a tu amígdala, vas a perder el tiempo. No existe posibilidad alguna de que lo hagas, por lo menos a través de tus palabras. Por eso, si hasta ahora huyes o escapas o peleas, probablemente sigues reforzando la idea errónea, mostrándole a tu amígdala que necesitas de su adrenalina y que esa adrenalina te generará nuevos síntomas, nueva sintomatología, también llamados primeros miedos. Fíjate, aquí lo que debes aprender es a tener una estrategia clara y por sobre todo, como te expliqué en el plan, tener en la práctica presente lo que debes hacer. Lo que debes hacer es dejar de agregar el segundo miedo, dejar de estar preocupado por esa sintomatología o incluso por esos pensamientos. Hay personas que el primer miedo no le viene en forma de síntomas, sino en forma de pensamiento. Muchas personas tienen esta no sé si es idea, no es una idea, pero a mí también me ha sucedido, no sé qué me pasa, no sé a qué le tengo miedo, pero tengo miedo. No sé a qué le tengo ansiedad, pero tengo ansiedad. Muy común en las personas con ansiedad generalizada. De hecho, creo que hay un amigo que escribió, de hecho aprovecho para agradecerte por tu comentario, si has interactuado ya en el canal. Si no, te invito a que lo hagas también. Intento responder cuando pueda, pero me agrada leerlos y me agrada escucharlos. Creo que hay un amigo que colocó algo de que él no tiene miedo a los síntomas, pero sigue teniendo miedo a algo que no sabe bien qué es.
Bueno, eso también es un primer miedo que no necesariamente tiene que tener una forma de síntoma. Puede tener forma de confusión, puede tener forma de pensamiento confuso, puede tener forma de pensamiento catastrófico, no importa. La diferencia está en que alguien que no agrega segundo miedo, por ejemplo, a ese no sé qué me pasa, simplemente no le agrega el no sé qué me pasa, entonces voy a Google. O no sé lo que me pasa, entonces empiezo a pensar que me estoy volviendo loco. Como no sé lo que me pasa y siento miedo, entonces puedo pensar de que algo está funcionando mal en mi mente. Todo eso es agregar preocupación. Si te lo tengo que poner en una frase, ¿qué es el segundo miedo? Yo lo pondría algo así como que el segundo miedo es agregar preocupación frente a un síntoma o un pensamiento. Creo que ese es el mejor resumen que te puedo dar sobre qué es un segundo miedo. Pero también te quiero decir esto. eh, Entiendo por experiencia propia que no es fácil. Entiendo que en ese momento en donde la tormenta parece darte con todo, en donde el fuego parece que te está quemando vivo por dentro, no es fácil poner un alto, no es fácil racionalizar en ese momento, no es fácil intentar tener esa calma o esa forma de simplemente decir no es peligroso. Lo entiendo, pero esa es la práctica. Entiendo que sea difícil, pero debes aprender a hacer cosas difíciles también. Entiende que cuando el fuego, aparente fuego, empieza a crecer, tu única misión es la de dejar de tirar nafta al fuego, dejar de tirar combustible o como le digan en tu país, eh, debes dejar de hacer crecer ese fuego. No puedes apagarlo, no lo puedes apagar. Si lo quieres apagar o si lo intentas apagar, estás peleando en vano o estás escapando en vano. Recuerda, el ciclo de la sintomatología del pánico implica que si tú huyes o peleas, tiras más combustible al fuego. Deja de pelear, deja de huir, comienza a aceptar y a dejar de agregar el segundo miedo. Entiendo que hasta el momento tus estrategias puedan ser la de huir o pelear. No te culpo por ello. Yo también lo he intentado, pero me he dado cuenta que lo que obtengo simplemente es un alivio temporal. Con cualquiera de los dos. Si ahora, por ejemplo, sintiera una sensación y buscara huir, buscara la salida por aquí rápido, probablemente salga, vaya a mi casa o llame a alguien, me venga alguien a buscar, me suba en un taxi e intente llegar rápido a casa, me tire en una cama o me siente en un sillón. Lo he hecho, por eso te entiendo. En ese momento siento un alivio. Siento erróneamente de que he escapado de una situación peligrosa. Intenta entender esto. Imagínate si yo mañana voy a un cardiólogo y le digo, doctor, el otro día me he salvado de un ataque cardíaco porque me he acostado en un sillón. Imagínate lo absurdo que pueda sonar eso para un cardiólogo que te dirá, wow, o sea, de ahora en más entonces recetaré a mis pacientes que cuando tengan una sensación de infarto o un infarto se acuesten así se salvan. No es lógico, no es real. Pero te vuelvo a repetir, te entiendo que en ese momento no puedas aplicar esa lógica porque requiere práctica. Pero con el tiempo se puede lograr esa aceptación de tu sintomatología sobre todo. Y sobre todo en esos síntomas que parecen más duros, ¿no? de aceptar. Ese primer miedo muchas veces uno sabe cuando viene, es como si fuese un shock eléctrico, uno sabe, esa sensación, ese cosquilleo, lo empiezas a sentir, sabes que viene. Y es en ese momento, es prácticamente un segundo o menos, es una décima de segundo que tienes para aceptar y para no agregar el segundo miedo. Es prácticamente muy muy pequeño el tiempo que tienes para hacerlo. Por eso, imagínate, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Imagínate que en este momento mi cuerpo comienza a decirme que algo anda mal. Si yo en ese momento empiezo a preguntar qué será, qué cosa es, qué síntoma, o incluso si tengo una palpitación y empiezo a decir, uy no, esta vez sí es cierto,
uy no, esta vez, las 10.000 veces anteriores no, pero esta vez sí es cierto, esta vez sí me voy a morir, ya he perdido. Ya he perdido, lo cual, a ver, no implica que he perdido el juego completo o el camino completo, no. He perdido solamente una práctica, nada más. Ya vendrá la práctica siguiente. Pero incluso si has dejado de pasar esa oportunidad, todavía puedes aceptar unos segundos después o incluso unos minutos después. No hay problema. La aceptación funciona siempre y cuando seas consciente de ello. Y siempre y cuando entiendas de que no tendrás una recompensa inmediata. En el otro ejemplo podría ser el de pelear y el de simplemente querer aplicar alguna técnica aprendida por ahí, algún tapping, golpeándome la zona, intentando realizar un ritual, rezándole a Dios. No tiene que ver nada con la religión, no me malinterpretes, pero lo que voy es gritando, cantando, golpeando algo. Eso es pelear y también eh, crear nuevamente esa conexión, de volverle a poner una cinta a esa conexión que has realizado de que hay algo peligroso. Y que como hay algo peligroso necesitas pelear o huir como si fueras un cavernícola de hace 20.000 años. Y no, lo que necesitas entender aquí es que ya tienes la información de que eso que te sucede no es peligroso. Y que por lo tanto, huir o pelear ya no puede ser más parte de tu plan si quieres de verdad salir de esta condición. Cuando obtienes la recompensa inmediata de que has huido o de que has peleado, claro, te sientes, wow, estoy avanzando, wow, me siento mejor, wow, esto es lo que necesito, para que encontrarte al día siguiente con la misma sensación, el mismo miedo y la misma preocupación. ¿Por qué? Porque has intercambiado un momento de práctica por un momento de alivio. Y eso a corto plazo, claro, parece que te vuelve a salvar, parece que te vuelve a dejar en este mundo, pero sigues sobreviviendo al asunto y no sigues viviendo la vida tal cual es, que es en el exterior y no en nosotros, sino en estar atento a las sensaciones de nuestro cuerpo o a cómo nos sentimos. Por eso es importante que comprendas que esto es a largo plazo y la solución definitiva no es un parche. Basta de parches, porque vivir con parches o vivir con muletas, como a alguno le gusta decir, que para mí es horrible decir eso por un montón de cosas. Porque alguien te dice por ahí, utiliza unas muletas por un tiempo y luego te las quitas. Pero nunca nadie te dice en qué momento. Y o te lo hacen como una analogía. Hay gente que se quiebra un pie y entonces usa unas muletas por un tiempo. Ok, pero ¿cuánto es ese tiempo? Bueno, o cuándo debo sacarlas. No me parece algo que de verdad sirva ese tipo de, no sé si de pensamiento o de solución a un problema que a veces no te explican. Lo que te explico aquí es sencillo. Primer miedo, segundo miedo. Cuando te surge el primer miedo no eres responsable. El segundo sí. Y cuando te hablo de responsabilidad no te hablo de culpa. Cuando te hablo de responsabilidad no quiero poner en ti la culpa de decir lo que te sucede es tu culpa. No, te hablo de responsabilidad. ¿Y qué quiero decir con eso? La culpa te martiriza. No busco martirizarte. Busco responsabilizarte. La responsabilidad amplifica tu mundo, amplifica tus oportunidades y te hace crecer de manera personal. De ahora en más eres responsable de poner ese segundo miedo o simplemente de aceptar y dejar que el tiempo pase y dejar de preguntar cuándo se terminará esa sensación, cuándo dejará de molestarte o simplemente de seguir observándote a ver si eso desapareció. Todo eso es segundo miedo. Aprende a dejar de hacerlo y así le enseñarás a tu mente la lección que verdaderamente debió aprender hace mucho tiempo y que todavía no ha podido aprender porque has reforzado la idea de que incomodidad representa peligro. Bueno amigos, prometo volver a este tema en algún otro punto, sobre todo con algún ejemplo. Me gustaría darte algún que otro más ejemplo sobre esto para que puedas comprenderlo
no te preocupes. Uy, miren, hay un gato. A mí me encantan los gatos, así que ahora tengo la excusa perfecta para terminar este video. Bueno, como te digo siempre, si te parece útil este video, te invito a compartirlo, te invito a darle un me gusta y te invito a que te suscribas para que no te pierdas uno próximo. Como te he dicho en el principio del video, a partir de ahora también dejo unos links de donativos por si puedes y si quieres hacerlo, sin compromiso. Y también me gustaría saludarte como te saludo siempre. Cuídate, pero también cuida a otros. Hasta la próxima. Chao, chao.